Bueno, buenos días a todos de nuevo. Mi nombre es Marcos González, parte del equipo eh, de ingeniería y proyectos de Baelsys. Y estamos aquí para realizar una pequeña formación sobre los sensores Optex y cómo se integran en los productos de Baelsys. Hemos tenido que migrar de la plataforma Webex a GoToMeeting debido a unos fallos técnicos, así que, por favor, disculpad las molestias que podamos haber ocasionado. Durante la sesión nos gustaría hablar de, por una parte, las plataformas en las cuales se van a integrar los sensores que vamos a ver hoy, ¿vale? Los sensores Optex. Y también nos gustaría ver los fundamentos de los propios productos, cómo se puede poner en marcha un equipo de los nuestros y además qué protocolos de actuación se podrían asignar a las detecciones de los sensores. Por otra parte, en la segunda mitad de la presentación nos vamos a centrar un poquito más en lo que es el sensor, los tipos de sensores Optex que podemos tener en el catálogo y cómo se integran o bien en V4 o en BIM y además también cómo se integra con la plataforma de estadísticas de explotación de datos que tenemos, que es Visual Counting o Data Center, si es una versión cloud o si es una versión on-premise. Bien, en cuanto a los fundamentos de V4 y BIM, tenemos que resaltar los tres tipos de hardware que tenemos. No me quiero meter mucho en esto debido a que también hemos perdido un poco de tiempo debido a los problemas técnicos con la otra plataforma. Pero bueno, resaltar que tenemos tres tipos muy diferenciados de hardware. El primero de ellos es el equipo más pequeño que tenemos, que es el BIM, que puede llegar hasta 4 canales y con un consumo bastante reducido de 18 vatios. Este equipo está pensado para instalaciones sencillas en las que, por ejemplo, la temperatura y la humedad tiene que estar, digamos, muy centrado en no sobrepasar los niveles que el fabricante, es decir, la lista de especificaciones técnicas nos requiera. Por ejemplo, no es recomendable meter un BIM en un huerto solar cuando la temperatura puede ser elevada y esa temperatura elevada puede hacer que el desempeño del propio equipo sufra, sufra variaciones. Para casos un poquito más exigentes tenemos el equipo compacto. El equipo compacto sigue siendo un equipo de muy reducidas dimensiones, pero que alcanza hasta 12 canales. 12 canales con un consumo también bastante reducido de 73 vatios. Este producto está pensado para instalaciones donde sí necesito más canales, pero también los factores de consumo y tamaño tengan una especial importancia. Es decir, tenemos una alta densidad de canales, en realidad en todos los equipos que nosotros podemos ofrecer, pero con densidad de canales nos referimos a que podemos integrar, podemos añadir en un mismo equipo, en una misma plataforma, muchos canales en relación a cuánto me consume ese equipo y además cuánto me consume no en la factura de la luz, sino en cuánto espacio me ocupa. Haré mención especial al rack. En el rack podemos meter hasta 32 canales, ¿vale? Con un consumo bastante reducido también, 250 vatios, pero en una sola unidad de rack. Si nosotros podemos ir a una instalación en la que tienen un armario rack, una sola unidad en ese armario de espacio es un lujo. Es decir, otros fabricantes para llegar hasta 50 canales, por ejemplo, necesitan creo que son como mínimo 4 unidades de rack. Nosotros, para llegar a 50 canales, necesitamos solo 2 unidades. También mencionar que podemos instalar nuestro software, podemos cubrir la necesidad de nuestros clientes metiéndolo en un hardware más específico. Si, por ejemplo, necesitamos instalaciones de alta seguridad, por ejemplo, que necesiten un hardware muy, muy específico, también podemos cubrir esa necesidad. Por otra parte, tenemos el fundamento software, es decir, nosotros tenemos una distribución Linux modificada
que nos aporta robustez, porque es importante estar seguros de que el equipo soporta tantos canales como hemos mencionado en la licencia, sin hacer que el equipo se cuelgue ni produzca fallos. Tenemos el aspecto de la seguridad. Linux nos ofrece una seguridad bastante más exacta, más precisa y un control muchísimo más grande en cuanto a procesos, comunicaciones y demás frente a otros sistemas operativos como puede ser Windows. También nos ofrece más fiabilidad. Estamos hablando de sistemas que se implantan en ambientes de seguridad. Nosotros no podemos fiarnos de un sistema que nos puede aparecer un pantallazo azul o puede caerse el equipo sin saber por qué o las actualizaciones, etc. etc. Nosotros hemos llegado a tener equipos compactos que han estado sin ningún tipo de mantenimiento funcionando continuamente durante un año, incluso un poco más de un año, sin necesidad de meterle mantenimiento, sin caerse, sin reseteo, absolutamente nada. Linux también nos aporta una eficiencia mucho más notable que otros sistemas operativos, debido a cómo funciona por dentro. Esa eficiencia también nos sirve a nosotros para poder capar esos procesos innecesarios y poder centralizar toda la potencia de nuestro hardware en la analítica, en la gestión de los eventos, en la comunicación con los dispositivos, etcétera. No hace falta nada más que un navegador web para conectarse a nuestros dispositivos y sí que es cierto que recomendamos desde Baelsys que sean las últimas versiones a ser posible de Firefox o Chrome, pero en ningún caso recomendamos el uso de Internet Explorer. ¿Por qué? Por los agujeros de seguridad que tiene el propio sistema. El sistema me refiero al Internet Explorer. Gracias a que no soportamos ese navegador, no se necesita instalar ningún ActiveX, todo lo que se ve es HTML5, no se necesitan tampoco programas de acceso remoto, aunque sí es cierto que se pueden solicitar a la hora de hacer el pedido y se pueden utilizar más adelante. Es decir, que lo único que hace falta para poder utilizar nuestros equipos es configurar la IP en nuestros equipos, configurar el router de la instalación y los puertos. Con eso podríamos dar acceso al equipo estando en cualquier sitio del mundo. ¿Vale? Si de todas maneras tenéis alguna duda, alguna cuestión, algo que no queda claro o algo que queráis que retomemos, paradme, me lo comentáis y volvemos. Para la puesta en marcha, me gustaría hacer un pequeño repaso también rapidito. No quiero entretenernos mucho en este tema, pero para la puesta en marcha, la primera vez que se enfrenta uno al producto, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de utilizar el Smart Installer, que es un wizard que nos guía a través de todos los procesos necesarios para hacer la puesta en marcha. Por otro lado, tenemos la misma funcionalidad, pero hay que manejar, hay que irse entre las pestañas, ir donde tiene que ser en cada uno de los apartados para poder configurar pues, el alta de canales, los sensores, etc, etc. Se puede utilizar bien la interfaz web o, como digo, el Smart Installer. El Smart Installer es un proceso muy guiado en el que se muestra cómo se dan de alta canales, el proceso de dar de alta dispositivos de entrada-salida, después conexión a CRA, etcétera. Una vez configurado todo eso, una vez terminado ese proceso, se iniciaría sesión y ya tendríamos todo configurado. Es exactamente lo mismo que se puede hacer mediante la interfaz, pero de una forma un poquito más guiada. ¿Qué se puede hacer en la puesta en marcha? Lo primero de ello, registro de canales. Podemos ver aquí en la imagen que la primera pestaña de un equipo de demo que tenemos aquí en las oficinas de Baelsys, la primera pestaña es la de canales de vídeo. Se puede añadir un canal
o se puede añadir un rango de IPs también. Al añadir un canal podemos añadir o bien una cámara IP o bien un DVR. Al añadir un DVR también podemos añadir una cámara analógica, cosa que también nos facilita la integración con cámaras analógicas. Si tenemos, por ejemplo, también el DVR y varias cámaras IP puestas en IPs consecutivas, podemos añadir el rango de IPs y el trabajo sería mucho más corto. Una vez registrados los canales, es conveniente darle al botón del estado para activarlos. Así, si hay algún error, por lo que sea, se nos mostraría una ventana emergente que nos daría los detalles de qué es lo que está pasando. O bien las credenciales de conexión no son las correctas, o bien no se puede alcanzar el dispositivo, etcétera. También podemos, una vez conectado, darle al nombre que le hayamos puesto y ver el stream en directo. El motor es el motor de análisis que está empleando esa cámara en ese momento y luego tendríamos la opción de encender o apagar la analítica, encender o apagar la grabación continua y de configurar el análisis. También podemos registrar, además de canales de vídeo, podemos registrar otro tipo de dispositivos. Los primeros son cámaras PTZ. Si seguramente hemos podido tocar en alguna instalación alguna PTZ, pero bueno, en cuanto a la plataforma que estamos utilizando, al V4 o al BIM, normalmente son cámaras de apoyo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo utilizar la analítica, bien de la propia analítica de Vaelsys o bien las detecciones de los sensores de Optex para decirle a una PTZ a qué preset se tiene que mover. Por ejemplo, un sensor Redwall me dice que en una zona determinada se me ha detectado algo, entonces yo puedo puedo levantar un protocolo de actuación que me mueva la cámara PTZ que tengo asignada a esa zona a una zona mucho más delimitada. Por otro lado, también tenemos los módulos de entrada-salida. Los módulos de entrada-salida nos permiten utilizar sus entradas y sus salidas para operar en el propio sistema. Bien, nosotros podemos utilizar las entradas de los módulos de entrada-salida precisamente para poder encender o apagar cámaras. Podemos utilizarlo para protocolos de disuasión, por ejemplo, encender o apagar un foco o una sirena, etcétera. Y las salidas para poder ejecutar una actuación en función de lo que hayamos podido detectar. O bien, insisto, por nuestra analítica o bien por la analítica no, los sensores de Optex. Y por otro lado tenemos un módulo específico de Optex. En él podemos añadir, ahora sí, los sensores de Optex. Como veremos más adelante, hay dos formas de añadirlo, pero gracias a un dispositivo podemos unificar la forma de añadirlos en una sola vía. También podemos acceder al equipo en remoto y recibir soporte. Tenemos tres formas, es decir, si hay algún problema o lo que sea, podemos contactar o bien con Vaidemez o podemos contactar directamente con Vaelsys dependiendo del nivel de soporte que se necesite. La primera de las vías nos ayuda a poder iniciar sesión en el dispositivo sin necesidad de que nuestro cliente nos diga su usuario y su contraseña. Gracias a eso no necesitamos tener ni una base de datos de usuarios y contraseñas, el cliente en nuestro caso, no necesita darnos esas credenciales, es decir, que él guarda su privacidad y nosotros solo y exclusivamente accedemos al equipo cuando el usuario puede habilitar ese soporte. Si da la casualidad de que necesita soporte, iría a la pestaña de soporte, habilitaría este usuario y se crearía un usuario y una contraseña. El usuario siempre es soporte y la contraseña va variando cada vez que se habilita esta opción. Una vez hayamos resuelto el soporte, el usuario es capaz
de deshabilitar ese usuario y automáticamente nosotros ya no tendríamos acceso al equipo. Por otra parte, si necesitamos un acceso un poco más complejo, podremos realizar una conexión al soporte de BileSys, introduciendo una contraseña que previamente hemos tenido que solicitar al equipo de BileSys. Podemos crear esa conexión. Esa conexión lo que hace es crear un túnel de soporte, abrir los puertos necesarios y nosotros desde aquí, desde las oficinas de BileSys, podríamos acceder a dar el soporte. Lo bueno que tiene esta vía es que no es excluyente con la anterior. Podemos hacer una combinación de las tres vías que tenemos de soporte. Por otro lado, si el equipo funciona bien, pero cuando tenemos problemas es a la hora de conectarnos con algún dispositivo dentro de la red importante, dentro de la red en la que se encuentra el dispositivo nuestro, podemos hacer exactamente lo mismo conectando, creando una conexión de túnel con la contraseña que hemos pedido a BileSys y con la dirección IP a la que estamos teniendo problemas. Con esto, nosotros desde BileSys podríamos, por ejemplo, si tenemos una cámara IP, podríamos intentar acceder a la propia configuración de la cámara IP sin necesidad de estar allí, estar en la propia red y demás. Con lo cual, podemos ofrecer una solución de soporte mucho más completa sin necesidad de desplazamientos. Insisto, si necesitáis hacer alguna parada, algún comentario o lo que sea, por favor, comentadme. Bien, los protocolos de actuación se dividen en estas categorías. ¿Qué es un protocolo de actuación? Un protocolo de actuación es precisamente las acciones que queremos llevar a cabo una vez se haya detectado algo o bien por la analítica o bien por los sensores de Optex. Por separado, la analítica o los sensores de Optex simplemente están diciendo que en una zona ha pasado algo. Es decir, ha habido una detección, nada más. Si no aplicamos una lógica, un procedimiento a esa detección, la lógica, el proceso, las acciones que se pueden llevar a cabo no tienen ninguna razón de ser. Es decir, si el sensor me ha detectado que hay una detección en la zona A, simplemente el sensor se dedica a eso. Gracias a los protocolos de actuación y gracias a la integración que tenemos con los productos de BileSys, podemos decir, vale, se me ha detectado algo con el sensor de Optex en la zona A y yo lo que quiero es enviar una notificación por email, notificar también a CRA, coger el clip de vídeo asociado para ver qué es lo que ha pasado. Es decir, crear los protocolos significa darle una acción a lo que se ha detectado. ¿A qué queremos que haga una vez se haya detectado? Tenemos varias categorías de protocolos que son los propios del sistema, que tienen que ver con activación y desactivación de cámaras o analítica, por ejemplo. Protocolos de entrada-salida, aquellos inherentes a los módulos de entrada-salida, como puede ser activar o desactivar una salida para encender o apagar un foco, por ejemplo, o abrir y cerrar una barrera. Después tenemos los protocolos de integraciones. Los protocolos de integraciones nos sirven para hacer uso de las notificaciones de email, con lo cual tenemos que tener configurado el servidor SMTP, o, por ejemplo, notificaciones por FTP, HTTP, o también tenemos la opción de utilizar la pasarela de VSC, que es gratuita, para comunicarnos con CRA. Y luego tenemos otros protocolos que son, por ejemplo, la creación de usuarios temporales, la notificación programada, etcétera, etcétera. También, por otra parte, los protocolos de actuación tenemos la posibilidad de programar su actividad. Es decir, si nosotros queremos armar o desarmar el sistema cuando nuestro cliente está fuera de su establecimiento, lo podemos hacer. Podemos crear un protocolo de armado y otro de desarmado
con una programación horaria, que se arme el sistema de 9 de la noche, por ejemplo, a 7 de la mañana, y con eso tendríamos cubierto cuando el cliente, en principio, no debería haber nadie en su establecimiento y quiere preservar su integridad. Por otra parte, también tenemos la posibilidad de tareas periódicas, de notificar periódicamente, por ejemplo, a un cliente si tiene un parking, por ejemplo. Si un cliente tiene un parking y quiere saber, por ejemplo, cada 15 minutos cuál es la ocupación del parking, podemos realizar esta acción. Podemos mandarle periódicamente, cada 15 minutos, un email con la cantidad de vehículos que hay en su parking. ¿Vale? Bien, hasta aquí la primera parte. La primera parte en la que hacemos un pequeño repaso sobre las plataformas de V4 y de BIM, que son precisamente donde se van a integrar los sensores ópticos. Si hay alguna duda, comentádmelo y si no, seguimos con la parte de los dispositivos. Vale. Bien. Ahora nos vamos a meter de lleno en los dispositivos de Optex. De momento, hasta donde yo sé, estos son los dispositivos de Optex que tenemos en catálogo y que se pueden integrar en Baelsys, ¿vale? En V4 y en BIM. El primero es el famoso RedScan, cuya información está basada en la tecnología LIDAR. LIDAR es básicamente un láser unidireccional que, girando varias veces el haz, pues puede crear un mapa tridimensional en el que se puede ver la profundidad, los objetos que están más cerca, más lejos y, en función de reglas lógicas, puede establecer dónde se está produciendo una detección en base a las zonas que tiene configurado el propio sensor. Después tenemos el Fiber Sensis. El Fiber Sensis, su información, la información que da, viene generada por las vibraciones en la fibra óptica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tenemos un cable de fibra óptica no es lo mismo la cantidad de luz que puede ir de un extremo a otro si el cable está recto o que si hay alguna oscilación, si el cable está curvado, ¿vale? Se basa en esa información, en qué cantidad de luz le llega al sensor a través de lo que es el cable. Sirve muy bien, por ejemplo, para poner un cable de fibra óptica en lo alto de una valla. Por ejemplo, si el asaltante necesita apoyarse en lo alto de la valla, lo más seguro es que tenga que pisar ese cable, que tenga que apoyarse en él. Al apoyarse en él, lo más seguro es que esa vibración en la fibra óptica se detecte y por tanto pueda saltar una alarma. Después tenemos el AirBeams. Su información viene generada por interrupción de haces infrarrojos. Es un modelo más avanzado de los típicos sensores de las entradas de los parkings que emiten un haz de infrarrojo con un reflector en el otro lado o incluso ya unos pequeños unos sensores un poquito más modernos que tienen el receptor, no solo el emisor y el receptor en un solo dispositivo, sino que está al otro lado el receptor. Son, la verdad, bastante potentes, los he visto en funcionamiento y son bastante robustos. Después tenemos el dispositivo RedWall. El RedWall, su información viene generada por cambios en la radiación térmica del entorno. Funcionan, para hacernos una idea, de una forma muy similar a una imagen en térmico, es decir, a una cámara con un sensor térmico. Lo que pasa es que la información no se trata de la misma manera, no se codifica de la misma manera, puesto que los sensores son totalmente distintos. El otro día estuvimos en una instalación, la verdad es que muy, muy interesante,
y hacían uso de estos sensores. Y la precisión que tienen y la distancia son impresionantes, sinceramente. Después tenemos el sensor Acribos, que básicamente sirve para conteo direccional de personas. Muy importante la palabra direccional, porque no es simplemente un sensor que pone una línea imaginaria y cuenta cuántas personas van en un sentido o en otro, sino que además tiene direccionalidad. Puede definir, si no recuerdo mal, porque estuve trabajando con ellos también aquí en Maelsis, en una integración que hicimos, puedes definir hasta 4 zonas, con lo cual el control por ejemplo, una entrada a un establecimiento o incluso el control en un mercado, en un establecimiento tipo Mercadona o Mediamar, cualquier centro comercial, puede hacer un estudio mucho más exhaustivo y mucho más preciso de qué pasillos son los más visitados, cuáles son los pasillos de más afluencia, cuáles son los flujos de personas más significativos y gracias a eso pueden también, gracias al Visual Counting, pueden tomar las mejores decisiones nuestros clientes para su estrategia comercial. Y por último tenemos el sensor VIC, que se basa en 2 tecnologías para detectar vehículos. Por una parte, microondas y por otra parte, ultrasonidos. La combinación de ambas nos es muy útil para diferenciar muy bien si se trata de un vehículo o si se trata de cualquier otro objeto que ha pasado cerca del sensor. Con lo cual, la precisión de ese sensor hace que las falsas alarmas o los protocolos de actuación puedan ser mucho más precisos. ¿Alguna duda sobre alguno de ellos? Vale. En cuanto a la integración de Optex con Maelsys, tenemos 2 tecnologías máxima fiabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que por un lado tenemos la detección gracias a los sensores Optex y además podemos tener la detección por la analítica de vídeo de Maelsys. Es decir, por un lado puede estar operando el sensor y puede operar por otro lado la analítica de vídeo. No son excluyentes, se pueden complementar entre ellos. Otra característica también que tiene esta integración de Optex con Maelsys es la recepción en CRA del vídeo con metadatos. Se genera el vídeo en el momento, en el instante en el que se produce el evento y se envía a CRA, ¿vale? Es muy interesante eso y además viene con los metadatos, es decir, qué objeto es el que ha dado la alarma, cuál es la trayectoria que ha seguido ese objeto y toda la información relevante a ese evento. Por otro lado, tenemos también la videoverificación con la analítica de Maelsys. Gracias a eso, podemos asociar un clip de vídeo a una detección de Optex. El proceso es el siguiente. Tenemos una zona vigilada por un sensor de Optex. Se detecta una intrusión. El sensor de Optex levanta la alerta. Llega al equipo de Maelsys, es decir, llega al V4. El V4 se dedica a generar el clip de vídeo, ver realmente si eso es una alarma y si realmente eso es una alarma, procede a enviarlo a CRA o a enviar el email o el protocolo de actuación que nosotros hayamos definido. ¿Vale? Es decir, primero el sensor tiene que detectar y después la analítica de vídeo también. Es decir, la analítica depende, cuidado con esto, depende de la detección del sensor.
Por otro lado, también tenemos la integración de vídeo en alarmas técnicas. Por ejemplo, nos conviene saber si nos han movido una cámara, si nos han tapado la cámara, si nos han movido el sensor o si nos han cortado el cable del sensor. Bien, todo eso nosotros podemos darnos cuenta gracias a que los sensores de Optex van mandando un pulso constante y que nosotros desde el dispositivo, ¿vale? Desde nuestro producto, desde V4, podemos estar monitorizando. Gracias a eso podemos saber si hay algún tipo de problema con los sensores en los que estamos, utilizándolo, que es precisamente lo último que se muestra en la pantalla, el control del head brake. Bien, vamos a ver un esquema, un ejemplo en el que poder ilustrar el funcionamiento tanto de el sensor como de la videoanalítica como de la unión entre las dos. Lo que veis aquí arriba, esto de aquí, identifica el sensor de Optex. Esto, si no recuerdo mal, es un RedScan que el modelo de alta gama cubre hasta 190 grados, si no recuerdo mal. Con lo cual, es un sensor muy potente, tiene una distancia tremenda y solo con un sensor, podemos cubrir un área muy, muy grande. Después tenemos, por otro lado, una videoanalítica. Tenemos una cámara con videoanalítica. Y por otro lado tenemos otra cámara, tenemos otro canal de vídeo con otra analítica. Bien, el sensor, en el primer caso, vamos a ver la parte de la izquierda, el sensor en el primer caso detecta esta intrusión. Bien, aquí vamos a hablar de video verificación. El sensor identifica esa intrusión y el sistema de V4 se dedica a analizar ese evento e identificar si se trata de una intrusión real o no. Bien, con esto, ¿qué conseguimos? Si el sensor da una alarma, nosotros desde la analítica podemos verificar si realmente es una alarma o es una falsa alarma y con ello, a través de los protocolos de actuación, podemos dar una respuesta más acertada. Por otro lado, tenemos la opción de una doble detección. Bien, el sensor sería capaz de detectar el vehículo, pero la cámara, la analítica, no es capaz de detectarlo. Con lo cual, se puede hacer un protocolo de actuación que solo dependa del sensor. Esto sería una doble verificación. Quiere decir que se puede desencadenar el protocolo tanto por la detección por parte del sensor como por la analítica del sistema. El proceso sería el siguiente. El sistema de Optex, el propio sensor, generaría un código, ¿vale? Es un código ASCII. Nosotros, por parte de Baelsys, utilizaríamos la videoanalítica, bien sea por video verificación o bien por analítica simplemente. Podríamos enviar a CRA. Gracias al envío a CRA, en la propia CRA se puede categorizar y priorizar las alarmas, el protocolo de actuación que deben seguir desde CRA y gracias a eso se puede dar una respuesta mucho más rápida, mucho más eficiente y mucho más controlada. Bien, ¿cómo se integran en V4 y en BIM? Bien, lo primero, se pueden asociar los vídeos a eventos generados por los sensores IP de Optex. En una integración completa se puede combinar
la actuación de los sensores de Optex junto con el módulo de integración de vídeo, ¿vale? Puede ser o bien de BIM o bien de V4. En BIM lo único que podemos hacer, que lo vamos a ver después, es asignar el clip de vídeo al evento generado por el sensor. Por otra parte, en V4 podemos directamente generar el clip de vídeo, podemos vídeo verificar, podemos utilizar la doble detección, etc. Gracias a la integración completa que tenemos con los sensores, podemos generar cualquier evento, podemos reaccionar, mejor dicho, a cualquier evento generado por los sensores de Optex. Y siempre van a ir acompañados esos eventos de un clip de vídeo, gracias a la analítica de Baelsys. ¿Qué ventajas tiene esto? Podemos reaccionar a los eventos en tiempo real y no solo eso, sino que además podemos asociar un vídeo a ese evento. Pero ese vídeo se asocia no antes, no después, no. Se asocia en el momento en el que el evento se detecta. Podemos además grabar el evento. Podemos hacer que el equipo grabe qué está sucediendo durante ese evento. Podemos además también asignarles unos protocolos de actuación, como pueden ser, como hemos dicho antes, envío a CRA para que en CRA puedan tomar las decisiones pertinentes. Podemos encender luces, alarmas, es decir, cualquier tipo de herramienta de disuasión. Podemos enviar notificaciones, bien por SMS, bien por email, etcétera. Siempre, como he dicho al principio, contamos con que es una solución segura, gracias a que nosotros nos basamos en una distribución modificada de Linux y, muy importante, y también es una ventaja a la hora de poder hacer las instalaciones y de la comunicación con los sensores, que los dispositivos IP no requieren ningún conector extra. Mencionar también que es una solución abierta, gracias a que tenemos una compatibilidad con los principales programas de CRAs y fabricantes de cámaras o de grabadores del mercado. ¿Qué pasa si en vez de tener sensores IP tenemos sensores no IP? Por ejemplo, el RedWall no es un sensor IP, con lo cual la integración, el cableado y demás sería mucho más costoso. Gracias a este dispositivo que tenemos aquí en pantalla, nos podemos ahorrar esos inconvenientes. El PI es un codificador que convierte las salidas de relé analógicas a digital, precisamente para que podamos comunicarnos como si fuesen dispositivos IP con dispositivos que no son IP. Por ejemplo, como he dicho antes, el RedWall, el RedScan o el RedBeam no son dispositivos IP. Pero gracias a conectar las entradas de estos sensores que he mencionado con las entradas que tiene el propio dispositivo, que son estos conectores, estos pines que vemos aquí, se pueden enviar los eventos, los códigos de los eventos por IP. Este dispositivo, la ventaja que también tiene es que tiene alimentación PoE, con lo cual no es necesario llevarle alimentación propia a él. Si no recuerdo mal, en las especificaciones creo haber leído que es PoE, pero High PoE, con lo cual tiene un voltaje mucho más que nos da mucho más juego que el PoE normal. Entonces, gracias a este dispositivo podemos, como vamos a ver ahora en la demo, podemos integrar, podemos añadir en nuestra plataforma de Baelsys, en el V4, podemos añadir cualquier dispositivo no IP y tratarlo como un dispositivo IP. La integración propiamente en BIM están diseñadas para situaciones, instalaciones en las que los canales haya menor número de canales, hasta 4 de videoanalítica, hemos dicho,
También tenemos detección de intrusión en tiempo real y siempre en entornos controlados. Como he dicho antes, los factores de temperatura, humedad, vibración, etcétera, son cruciales para que este tipo de dispositivo pueda funcionar correctamente. El cometido del BIM a la hora de la integración con los sensores de Optex es la de asignar el clip de vídeo a los eventos generados por el sensor. Con lo cual, el flujo sería: el sensor de Optex genera el evento, el BIM es capaz de crear ese clip de vídeo asociado en tiempo real y asociado en el momento del evento y mandarlo directamente a CRA con los metadatos. ¿Qué ventajas tiene? Que el BIM, por sus reducidas dimensiones, consumo y espacio que ocupa y demás, tenemos, por un lado, analítica de alta calidad, tenemos también eventos en tiempo real, siempre el acceso a nuestros equipos es mediante una interfaz web bastante intuitiva, con lo cual también nos facilita que no solo tengamos que estar en la propia red, en el rango de red, sino que podemos acceder al dispositivo desde fuera. También podemos generar el vídeo asociado al evento, igual que en su hermano mayor, que es el V4. También podemos grabar el evento, asignar protocolos de actuación también. Vuelvo a insistir en que todos nuestros productos se basan en una distribución de Linux, con lo cual nos asegura que la seguridad de nuestros equipos puede ser mayor que el de otros fabricantes. Y además también tenemos la posibilidad, como he mencionado justo antes, del envío de un clip de vídeo asociado a los eventos a la CRA. Con lo cual, en CRA podrán asignar los recursos necesarios para dar una respuesta lo más eficiente posible a ese evento generado. Repito lo de la solución abierta porque, aunque sea un equipo reducido en cuanto a las prestaciones y a las instalaciones en las que se puede meter, sigue siendo compatible con los programas de gestión de CRA, fabricantes de cámaras y grabadores. Bien, en cuanto a la configuración de los PI, necesitamos saber qué configuración de IP, de ID y de puerto tenemos. Lo que vemos en pantalla es una captura de la página web en la que se configura un dispositivo. Nosotros tenemos aquí en la oficina un PI 1, en el que hemos configurado la red, hemos configurado la IP y la hemos puesto en la 129. También es muy interesante quedarnos con el ID del dispositivo, porque después lo vamos a necesitar para añadir ese dispositivo a nuestra plataforma V4. El ID del dispositivo, como se muestra aquí en el número 2, lo podemos cambiar, pero lo más cómodo y lo que se recomienda por parte también de los instaladores de Optex es que coincida por defecto con los 3 últimos números de la dirección IP, ¿vale? Del rango IP. Luego sí que es cierto que se puede cambiar el puerto de emisión, pero también nos tenemos que quedar con él, porque lo configuraremos después como puerto de escucha. Es decir, que por un lado tenemos el sensor no IP conectado al PI, y el PI es el que se encargará de comunicarse mediante IP con nuestra plataforma V4 o BIM. Dentro de la plataforma tenemos que configurar el ID del dispositivo que queremos escuchar y el puerto por el que está mandando los datos. ¿Comprendido? ¿Cómo se añade un sensor por PI? Luego lo veremos en la demo, pero quiero hacer un pequeño repaso antes. Simplemente en el módulo de Optex añadimos un nuevo registro, indicamos qué tipo es, en este caso nosotros tenemos un PI Redwall y por eso está puesto así, pero hay un desplegable que ahora veremos.
El dispositivo es el ID del dispositivo, con lo cual tenemos que tener muy claro a qué dispositivo nos estamos conectando. El nombre que le pongamos al dispositivo tiene que ser lo más descriptivo posible para después tener el histórico lo más descriptivo posible sin necesidad de volvernos locos dando un soporte o revisando cómo está yendo la instalación, o incluso también en el listado de los eventos. En el listado de los eventos se nos mencionará qué dispositivo, en qué zona ha dado una detección. El campo extra es el puerto, el propio puerto, por el que el sensor está mandando los datos. Además, también tenemos la posibilidad de asignarle un aviso, un protocolo de actuación, en el caso de que el dispositivo pierda la conexión o la vuelva a recobrar. Una vez añadido, se mostraría de esta forma. Aquí tenemos el dispositivo Optex, que es el Pi Redwall, y aquí tendríamos todas las zonas configuradas por defecto. La entrada 1 es la zona más lejana, la zona 2 en el Redwall es la zona cercana y la entrada 3 es la CRIP. La CRIP es la zona justo perpendicular al Redwall, que abarca desde la perpendicular hasta 5 metros. Luego la zona cercana es de 5 a 20 y la lejana es de 20 a 40 metros. Tenemos también la opción de comprobar si la cuarta entrada nos han hecho un tamper, es decir, nos han bloqueado la imagen del sensor. También tenemos la alarma de travel, que lo que quiere decir es si hemos tenido algún tipo de problema, si nos han movido el sensor, si hay alguna pérdida de conexión, y la Master Alarm, que es precisamente cualquier tipo de evento va por esa entrada. ¿Cómo se configura una zona para video verificación con Optex? Para video verificación con Optex se tiene que, en la analítica del sistema, que ahora lo veremos, definir una zona y definir una regla. Una vez definida la regla, se indica qué tipo de entrada va a realizar la detección. En este caso sería un sensor Optex. ¿A qué placa nos estamos refiriendo? ¿Qué placa queremos asignar a esa zona, a ese canal de vídeo? ¿Y qué entrada queremos? De las entradas que hemos visto antes, ¿cuál es la entrada que queremos, de la que queremos recibir las notificaciones? También podemos activar el análisis, tamaños mínimos en la zona, el tiempo mínimo para poder realizar la video verificación y si se trata de un objeto con desplazamiento o no. Además, tenemos los propios avisos asociados a la video verificación. Por un lado tenemos aviso del sensor, es decir, qué podemos hacer si el sensor ha detectado y qué podemos hacer si la alarma ha sido video verificada. Es decir, que por una parte el sensor ha dicho que hay una detección y por otra parte la videoanalítica ha dicho que efectivamente se ha producido una detección. Por otro lado, tenemos el caso de la doble detección. En el caso de la doble detección, hasta la parte de los avisos es exactamente igual que la parte anterior, que la de video verificación. Pero aquí en la parte de los avisos tenemos el aviso que se puede producir por la detección del sensor, por la parte de la videoanalítica que verifica la alarma y además tenemos una tercera opción que es qué es lo que quiero que haga el sistema si la analítica me ha detectado algo. Es decir, que tendríamos tres formas de proceder en cuanto a las detecciones. Bien, en esta tabla hemos querido resumir
las características tanto de vídeo verificación como de doble detección, como las capacidades que tienen los productos BIM, tanto el BIM A como el BIM X. La diferencia entre BIM A y BIM X es que los tipo A solo tienen el protocolo de envío a CRA y los BIM X tienen todos los protocolos que nosotros podemos contemplar. Por la parte de la analítica podemos ver que tanto la videoverificación como la doble detección hacen uso de la analítica. La videoverificación hace uso de la analítica para corroborar que la alarma generada por el sensor es correcta o no. Gracias a eso reducimos en un número muy significativo, prácticamente llegamos a 0 falsas alarmas. Por otra parte, tenemos la doble detección, que la analítica se dedica a analizar qué es lo que está pasando en la escena, independientemente de lo que esté diciendo el sensor. Justo la siguiente columna viene a decirnos esto. Dependencia del sensor. La videoverificación depende del sensor para generar una alarma. Vuelvo a repetir que primero se genera la alarma del sensor y luego la videoanalítica verifica si realmente es una alarma real o no. También tenemos dependencia con el sensor con los BIM. Los BIM necesitamos del sensor para generar un evento y que el BIM pueda asociarle el clip de vídeo al evento del sensor. Por otra parte, el BIM envía ese clip de vídeo a CRA, pero sin los metadatos. ¿Vale? No manda información adicional, no manda información extra, no manda qué sujeto, qué objeto ha producido la alarma. Es decir, que simplemente envía el vídeo, nada más. Por otra parte, tenemos el envío a CRA con el clip de vídeo y además con los metadatos. Gracias a eso, en CRA se pueden hacer una idea de, en realidad, qué es lo que ha saltado la alarma por parte de la videoverificación o por parte de la doble detección. Cualquiera de las dos licencias nos incluye el clip de vídeo con los metadatos. Después tenemos la posibilidad de, antes de enviar a CRA, videoverificar con la analítica perimetral. Es decir, yo puedo ejecutar un protocolo de actuación cuando el sensor de Optex me ha dado una alarma y gracias a la videoanalítica he podido decidir si es una alarma real o no es una alarma real. Una vez haya comprobado que es una alarma real, envío a CRA. Si la analítica no me dice que eso es una alarma real, desecho ese evento. Es decir, no lo envío a CRA para producir menos falsas alarmas. Y por otro lado tenemos que podemos producir alarmas solo con la analítica de vídeo. Pero eso solo lo podemos hacer en la licencia DDO, ¿bien? De doble verificación. ¿Qué tipo de licencias tenemos con videoverificación? Tenemos videoverificación en equipos compactos que viene con 2 licencias de videoverificación ampliable hasta 12 canales. Por otra parte, tenemos la opción del servidor, en la cual, insisto, tenemos una sola unidad de rack y tenemos la videoverificación con 2 licencias preinstaladas y ampliables hasta 32. Si queremos ampliar el número de licencias, el número de canales que tiene nuestro equipo, disponemos de una licencia de un canal de vídeo para verificación con los sensores Optex para poder ampliar por separado. En cuanto a la doble detección, tenemos prácticamente lo mismo, pero con las características que hemos visto en la tabla de comparación. DDO en equipo compacto, 2 licencias preinstaladas, ampliable hasta 12.
DDO en servidor en una unidad de RAR, 2 licencias ampliables a 32 y licencias por separado para poder ir dando solución a nuestro cliente según lo que él estipule. En cuanto a los BIM, como he mencionado, tenemos la diferencia entre BIM A y BIM X, que BIM A solo es el protocolo de envío a VSC, que es la pasarela que tenemos en Baelsys para poder comunicarnos con CRA. Y, bueno, la diferencia entre los tipos A y X, 1 y 4, significan que es solo un canal de vídeo verificación o 4 canales. Bien, ahora si me permitís, vamos a ir a un equipo V4 que tengo aquí preparado en las oficinas para poder ver cómo se puede integrar un dispositivo de Optex. Vale, perdonad. Juan, me has dicho, lo que pasa, sí me llegan los chats, pero no escuchaba la notificación. Vale. Me has preguntado que si son 4 canales o 4 sensores. Vale, a qué te referías con eso? Por eso he dicho lo de si me podéis hablar por micrófono, pues quizá hubiera sido un poco más ágil el poder interactuar. Sí, así es. Vale, para que pueda quedar grabado en la charla, eh, Juan me está comentando que he dicho que el BIM son 4 canales. Sí, exacto, son 4 canales, pero son 4 canales de vídeo. Son 4 canales de vídeo. Nosotros podemos añadir, si no recuerdo mal, tantos sensores como queramos a la instalación, ¿vale? Lo que pasa es que suele ser más cómodo, suele ser más habitual que pueda haber un sensor tipo un Redwall o un RedScan por un número determinado de cámaras. Me explico. Si tienes un Redwall que cubre un cierto ángulo, puedes tener un Redwall y encima una cámara para video verificar. Esto hablando en el BIM. El BIM necesita tener la videoanalítica para poder asociar los vídeos a los eventos. El, el sensor, bien, el sensor yo puedo añadir tantos como quiera. Lo que pasa es que a lo mejor añadir dos Redwall con una sola cámara a lo mejor es un poco fuera de lugar, precisamente por la compenetración que puede haber entre esos dos sensores. Por una parte el sensor de Optex y por otra parte el sensor óptico, es decir, la cámara. ¿Vale? Entonces, sí, el BIM llega hasta 4 canales, máximo 4 canales para video verificar y podemos utilizar los sensores Optex para la detección. ¿Contesta eso a la pregunta, Juan? Sí, claro. El BIM se puede utilizar para conteo de personas, sí, evidentemente, pero porque esta primera parte de los sensores está pensado para precisamente detección perimetral también. No solo el conteo de personas va a venir después. ¿Vale? Aunque también se puede utilizar un sensor de estos para conteo de personas, sí, porque te dan detecciones, pero claro, es
un poco matar moscas a cañonazos. Por ejemplo, para mi gusto, para lo que he podido ver en el desarrollo y las pruebas y demás, para contenido de personas, el Acribos es un sensor buenísimo, pero buenísimo. Y además es muy fácil de instalar, muy fácil de configurar y no necesita más, ¿vale? Simplemente con la comunicación con la plataforma de Visual Counting, pues lo tenemos hecho, ¿vale? Entonces, vamos ahora, si me permitís, vamos ahora a la propia plataforma. Bien, yo tengo aquí dos canales de demo, ¿vale? Ahora mismo son dos canales cenital y tengo dos motores. Tengo dos motores de analítica. Tengo doble detección en el primero y vídeo verificación en el segundo. Para ello, tengo que añadir un sensor, que de hecho, ¿cómo se puede hacer? Vamos a configuración y en configuración tenemos aquí el módulo especial de Optics. Clicamos en él, vemos que no tenemos ningún sensor todavía y vamos a añadirlo. Vamos a añadir el mismo sensor que está en la presentación, con lo cual tenemos que tener apuntado el dispositivo, el ID del dispositivo y el puerto por el que está mandando la información. En este caso, como os he mencionado, tenemos varias opciones. Tenemos la opción de comunicarnos con un RedWall, con un RedBeam, con un Fiber Sensor. Todo gracias a que no son IP, podemos transformarlos en sensores IP mediante el PIE. Con lo cual, en realidad lo que estamos añadiendo es el PIE. Otra opción es añadir el RedScan, que el RedScan sí es un sensor IP. Nosotros vamos a añadir el RedWall, el ID del dispositivo es el 129, nosotros vamos a poner el nombre PIE RedWall y el puerto es el mismo que hemos visto antes, que era el 60.000. Aquí yo dejo configurado como protocolo de desconexión o reconexión sin alarma y sin aviso, aunque en las instalaciones se puede configurar con el protocolo de actuación que se haya definido previamente. Le damos a aceptar y automáticamente se nos integra. Aquí podemos tener nuestra lista de dispositivos, con lo cual podemos seleccionar cualquiera de ellos y nos aparecerían las entradas. En principio, estos nombres de entradas son automáticos. Es decir, tenemos la zona lejana, como he dicho en la presentación, la cercana, justo la perpendicular, la que está justo debajo del sensor, si nos tapan o si tenemos algún problema con el sensor. Y la Master Alarm, que es una alarma que cualquier cosa que pase va por aquí. Si queremos editar, simplemente le cambiamos el nombre. Por ejemplo, si queremos decir, en vez de que es zona lejana, pues si estamos en una instalación y queremos ponerle un nombre concreto a esa zona que queremos detectar, se lo cambiamos. Y aquí podemos asignarle el protocolo que nosotros queramos. Es decir, puedo añadir el protocolo de notificar por email o puedo añadir el protocolo de enviar a CRA directamente. Es decir, todo eso lo podemos hacer desde esta plataforma. Podemos darle una inteligencia, entre comillas, a qué es lo que está detectando el sensor y qué es lo que queremos que haga el sistema. ¿Entendido? Vale. Así es como se configura un sensor de Optex y ahora vamos a ver cómo se puede asignar a un canal de vídeo. Una vez tenemos los canales de vídeo dados de alta, encendemos las cámaras para comprobar
que realmente todo está en orden, no hay problemas de comunicación, ni de acceso, ni nada por el estilo, y nos vamos al análisis. Aquí en el análisis, lo primero que tenemos que hacer es configurar una zona. Vamos a hacer una zona rápida, creamos la zona y añadimos la regla. Antes de añadir la regla, esto como es una demo, vamos a dejarlo así, pero en una instalación real, por favor, que todo aquel que haga una zona, que cambie un nombre y demás, todos los nombres de todo lo que hagamos en el sistema deben ser lo más descriptivos posibles para evitar problemas en el futuro. Con lo cual, ¿qué tendríamos que hacer? No, era este. Vale. Definir qué tipo de entrada es la que tenemos que tener en cuenta. En este caso es un sensor Optex. ¿Y a qué placa le asignamos esta zona? Más concretamente, ¿a qué placa le asignamos ese canal de vídeo? Como no tenemos otro, en este caso sería el Pi Redwall, que es el que acabamos de añadir. Y aquí podemos asignarle a la zona que hemos creado cuál de las entradas es la que queremos utilizar para la detección en esa zona. En este caso, pues a lo mejor si estamos mirando si el sensor depende de dónde esté colocado, evidentemente, vamos a utilizar o bien la CRIP, que es justo la que está debajo del sensor, o bien la zona cercana o bien la zona lejana. Bien. Podemos activar tamaño mínimo. Tamaño mínimo dentro de la zona. Podemos utilizar la interfaz para poder variar el tamaño o bien con la introducción de los valores a mano. También podemos decirle qué tiempo mínimo necesitamos que el sujeto pueda estar generando la detección. También si es un objeto con desplazamiento o no. Gracias a que la licencia es doble detección, podemos decirle al sistema qué queremos que haga cuando la detección se produzca por el sensor, o bien por el análisis, o bien incluso qué queremos cuando la alarma se video verifique. Es decir, que tenemos tres opciones. Puedo notificar si solo quiero tener en cuenta la detección del sensor. Puedo notificar si solo quiero tener en cuenta la detección del análisis. Y además, puedo notificar si quiero tener en cuenta que la detección del análisis me verifica, es decir, me corrobora que la detección del sensor es correcta. Una vez definido todo, le daríamos a aceptar y ya estaría creado. Y además aquí nos pone a qué entrada se ha asignado. Podemos crear otra zona, no hay problema. Podemos crear otra zona, asignamos otra regla y lo mismo. ¿Queremos que utilizar la misma placa? Sí, pero en vez de la zona lejana, podemos decirle que queremos que utilice la zona cercana. Cambiamos los parámetros de filtro de las detecciones. El tiempo mínimo podemos ajustarlo aquí, es independiente una zona de la otra, si es objeto con desplazamiento o no, y qué queremos que se desencadene con la detección del sensor o de la analítica o de la videoverificación. Y con eso tendríamos la configuración, el cómo se configura un sistema de integración con Optex con una doble detección. Ahora vamos a ver cómo se configura para la videoverificación. Es exactamente igual, pero con la diferencia de, como vamos a ver ahora, vale, con la diferencia que todo, el asignar a qué tipo de entrada es,
qué placa es, qué entrada digital queremos tener en cuenta, los tamaños mínimos, también el tiempo mínimo de merodeo y demás. La única diferencia con la licencia anterior que ya hemos mostrado es que no tenemos la opción de aplicar un protocolo de actuación a la analítica solamente. Es decir, que aquí tenemos la opción de asignar un protocolo de actuación con la detección del sensor y, por otro lado, también con la vídeo verificada. Insisto, vídeo verificada, primero el sensor da la alarma y luego la analítica comprueba si esa alarma es real o no. ¿Vale? Con esto tendríamos la configuración. Aquí incluso también se puede añadir otra zona y asignarle otra de las entradas del sensor. Exactamente igual. En este caso se lo vamos a poner la cercana. Y los avisos, dependiendo de los avisos que hayamos configurado en el equipo, pues serán unos u otros. Bien, ¿alguna pregunta de esta parte? Vale, vamos a seguir. Bien, volviendo a la presentación. Ya hemos visto la parte de la integración en cuanto a detección perimetral que podemos hacer uso con los sensores Optex y las plataformas de V4 y de BIM. Vamos a ver ahora la integración de los sensores en la plataforma de explotación de datos que tenemos, que gracias a la cual podemos visualizar de una manera mucho más clara, mucho más directa, el conteo de personas gracias a sensores como, por ejemplo, el Acribos. Nos centramos en el Acribos porque creemos que es un sensor muy interesante a la hora de poder utilizarlo para el conteo de personas, gracias a la cualidad de la que he hablado al principio. Es un conteo direccional. Aquí, en esta imagen, podemos ver que hay 4 zonas diferenciadas. Gracias a eso, el sensor de Optex es capaz de diferenciar si una persona entra por la zona amarilla y sale por la azul, si entra por la azul y sale por la morada, etc. Gracias a eso, podemos realizar un conteo mucho más preciso y podemos hacer que nuestro cliente tome mejores decisiones en su estrategia, por ejemplo, comercial, en cuanto a centros comerciales se refiere, tiendas más o menos pequeñas, en realidad da igual. Y tiene este sensor, si no recuerdo mal, es el pequeño, que tiene casi tiempo real. Tiene una diferencia de un segundo en el envío de los datos. Y bueno, básicamente es un sensor muy fácil de instalar. Tiene una precisión para el conteo de personas muy elevada. Es muy interesante también el hardware con el que cuentan, las dimensiones del sensor y la efectividad que tiene. Un 97% en un hardware así, la verdad es que es impresionante. Insisto en esta cualidad, es un conteo direccional. Otros sensores u otras soluciones solo son capaces de poner una línea y decir cuántas personas o cuántos sujetos van de un sitio a otro. Haciendo pruebas con el sensor también
puedes variar la altura a la que está puesto para que la precisión pueda ser mucho mejor. La altura, además la inclinación que por razones de instalación debe tener, etcétera. Otra característica también muy importante es que la cámara y el controlador están integrados. No necesito dos cosas por separado. En un mismo dispositivo muy compacto tengo esas dos características, la cámara y el controlador, que me brindan un desempeño muy bueno. Por otra parte, tenemos Data Center. Data Center es una aplicación sencilla de visualización de datos que ofrecemos por parte de Valsys. Gracias a esta plataforma de visualización podemos agrupar de manera temporal, es decir, puedo ver el conteo de personas diario, el semanal, el mensual o incluso el anual. Se pueden añadir varios dispositivos y además es multiusuario, es decir, puedo tener varias personas con acceso a la misma plataforma y al mismo emplazamiento. El acceso es remoto, es decir, se puede hacer desde navegador web o desde un móvil incluso. Tenemos dos servicios, servicio cloud o también por otra parte tenemos el on-premise. El servicio cloud lo tenemos alojado bajo el dominio visualaccounting.com y es la solución de conteo mediante cloud. Tenemos varios tipos de cuentas que en la hoja de producto de Valsys lo tenemos especificado, pero en resumidas cuentas es la cuenta básica, la estándar, la profesional y la enterprise. Por otro lado tenemos Data Center. Es la misma solución de conteo inteligente, pero en vez de ser cloud es alojamiento en local. Tenemos la posibilidad de meter este producto en un equipo hardware tipo un BIM compacto o un rack y que el cliente pueda gestionarlo desde su local. Tenemos en este caso cuenta estándar, cuenta profesional y cuenta enterprise. Ahora vamos a ver cómo se puede utilizar la plataforma OnCloud, la de Visual Accounting, para poder dar de alta emplazamientos, dar de alta sensores, usuarios, qué permisos tienen, quién puede ver qué y demás. Vale. ¿Alguna duda o alguna cosa que comentar antes de llegar a la propia demo? Vale. Bueno. Accediendo a Visual Accounting, tenemos la pantalla de login, iniciamos sesión y tenemos aquí el dashboard. El dashboard nos permite tener aquí en la parte izquierda el menú con la configuración, la opción de cerrar sesión y las estadísticas. Si pinchamos en configuración, podemos ver los emplazamientos que tenemos en la plataforma y además los dispositivos que tenemos en cada uno de los emplazamientos. Podemos añadir emplazamientos. Tenemos el nombre, tenemos un código que es opcional. El código puede ser un identificador. Tenemos tipo genérico, aunque esto por diseño vamos a tener otro tipo de variable tipo para los emplazamientos. Y aquí podemos ver cuáles de los usuarios tienen permiso para consultar ese emplazamiento. Con lo cual, puedo tener un emplazamiento con varios sensores. Eso me posibilita, por ejemplo, el hecho de tener un centro comercial, por ejemplo, un Corte Inglés o un MediaMarkt, que dependiendo de las zonas pueda tener un gestor
en cada uno. Y no solo eso, sino que el gestor también va a poder asignar permisos para que si tengo un emplazamiento con varias plantas, el personal de seguridad de cada una de las plantas pueda ver solo los sensores de su planta, ¿vale? Gracias a los permisos de la plataforma. Con lo cual añadiríamos un nuevo emplazamiento con el código ID1 y asignamos qué personas pueden ver ese emplazamiento. Una vez seleccionado el emplazamiento, podemos añadir un dispositivo. El nombre del dispositivo, el UID es el identificador único, que por razones de diseño es la MAC del dispositivo. ¿Qué tipo de dispositivo es? Si es un contador Optex o si es un contador Hikvision. En este caso, como es una formación sobre Optex, añadiríamos un sensor Optex. Y además, insisto, podríamos decir qué usuarios tienen acceso para este dispositivo. Ya no solo el emplazamiento, sino para este dispositivo. ¿Vale? Nosotros aquí, en Mydemes, aquí en la sucursal de Madrid, tenemos un dispositivo dado de alta que, como podéis ver, tiene esta MAC. Bien, en esta otra cuenta para la demo tenemos este otro. También podemos gestionar los usuarios. Los usuarios podemos añadirlos o modificarlos o borrarlos. A la hora de añadir un usuario es necesario el nombre del usuario, el email, nombre y apellidos y la contraseña. Una vez definido el emplazamiento, los dispositivos y los usuarios, es hora de poder ver las estadísticas. Nos vamos a la pestaña de estadísticas y la primera pantalla que nos aparece es el gráfico diario. Aquí podemos hacer un filtro, bien por fecha, que podemos seleccionar directamente desde el calendario. Podemos seleccionar también por emplazamiento o podemos seleccionar también por dispositivo. Si seleccionamos por separado, tendríamos varios gráficos, ¿vale? Si decidimos todos, pues se nos mostraría todos. Podemos ver aquí cuántas salidas, a qué hora se ha producido, cuántas entradas, cuántas salidas y además también tenemos el aforo actual. Cuidado con el aforo actual. No siempre la sensibilidad del sensor va a ser 100% segura. Es decir, si nosotros queremos controlar el aforo de un estadio, queremos controlar el aforo de una discoteca, de una tienda de ropa, podemos estimar que esto sea así. Es decir, el sensor a lo mejor no es capaz de ver si han pasado dos personas juntas o separadas. Normalmente este sensor trabaja muy bien con dos personas, si van separadas o si van juntas. El problema son precisamente las aglomeraciones de gente, cuando pasan muchas personas por un sitio muy estrecho. Ahí el sensor, la precisión del sensor puede verse un poco afectada. Bien, si queremos agrupar, por ejemplo, por semana, simplemente se nos cambiaría la vista, agrupado por los días de la semana, por mes exactamente igual. Además, también podemos ver cuándo caen los fines de semana. Y el anual. El anual se nos agruparía directamente por mes. Con lo cual también podemos ver de una forma mucho más precisa cuáles son los días o los meses de más afluencia para ver si, por ejemplo, podemos
ofertar al cliente la posibilidad de, oye, puede usted coger y hacer ofertas especiales tales días porque son los más idóneos, ¿vale? Gracias a la plataforma de explotación de datos que tenemos, los clientes pueden tomar mejores decisiones y sobre todo poder sacarle más provecho a nuestras plataformas. Y por mi parte, esto es lo que os puedo comentar hasta ahora de los sensores Optex, de cómo se integran en nuestras plataformas. También hemos hecho un pequeño repaso sobre los fundamentos de V4 y de BIM y de cómo se integra cada uno de ellos, específicamente para qué situaciones en V4 y en BIM, y cómo se integran también, cómo se añaden, cómo se utilizan en la plataforma de explotación de datos que tenemos, Visual Counting o Data Center, si es solución cloud o si es solución en local. Muchas gracias por vuestra atención y, por supuesto, quedo a disposición de vuestras preguntas. Si tenéis alguna cosa que comentar, aquí estoy.